Buenas tardes con todos. Los saludamos desde el Centro Nacional de Telemedicina de Salud en esta nueva TeleIEC eh, orientada a una buena alimentación para prevención y mantenimiento de la salud. En esta oportunidad vamos a conocer sobre los principios de una alimentación saludable, incluyendo la importancia de una dieta equilibrada. De esta manera podremos obtener herramientas necesarias para mejorar hábitos alimenticios y promover un estilo de vida sano a largo plazo. El día de hoy nos acompaña la nutricionista Ana Toribio Trujillo. Ella es egresada de la maestría en nutrición pública, educadora en diabetes, cuenta con amplia experiencia en el tratamiento nutricional de personas con enfermedades metabólicas, creadora de contenido digital y cofundadora de la institución Nutrición a Todo Terreno. Le damos la bienvenida a la nutricionista Ana Turibio y muchas gracias por participar el día de hoy. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por su presencia y muchas gracias a Senate por la invitación en esta fecha importante que es en conmemoración del Día Mundial de la Salud. Vamos a hablar también acerca de la importancia de la nutrición. Entonces, nuestro tema de hoy es una buena alimentación para la prevención y el mantenimiento de nuestra salud. Entonces, todo esto es en contexto de que el día de ayer, 7, ayer fue domingo, sé que no se pudo transmitir eso, pero el día 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. Y en este año 2024 hay un lema que es mi salud, mi derecho, ¿sí? Entonces, todos los 7 de abril se conmemora esta fecha en poder tener una salud integral, ¿sí? Entonces, hay varios aspectos que van a poder integrar toda nuestra salud. Sabemos de que la definición es la ausencia, ¿no?, de la enfermedad y que haya un bienestar integral, ¿no?, entre la salud física, salud mental, también todo ello va a incluir estos aspectos como es el acceso a los servicios de salud. Este año se habla de que todos puedan tener este acceso a los servicios de salud desde cualquier lugar, ¿no? De igual forma, el acceso a la educación e información en salud, que es muy importante. Y es muy importante ya que justamente el Centro Nacional de Telemedicina cumple un rol importante en justamente ese factor, en llevar este tipo de capacitaciones, ¿no?, de sesiones para brindar esta información nutricional, información en salud en general, ¿no?, para toda la población. Y es uno de los puntos principales, ya que de diferentes lugares tenemos acceso a esta información. Entonces se trata de descentralizar, ¿no?, y que haya en los lugares más alejados se pueda tener un acceso adecuado en salud. También nos menciona que es importante el acceso a agua potable, agua segura, en cuanto al aire limpio, ¿no?, y una vivienda de calidad. Entonces, tal vez muchos dirán, ¿qué tiene que ver tal vez que tengamos los servicios de agua con la salud? ¿No? Tiene que ver mucho, ya que no vamos a poder preparar alimentos que sean adecuados si es que no tenemos una calidad de agua adecuada. Que haya, por ejemplo, agua contaminada con tal vez algún tipo de mineral, ¿no? Puede ser agua no potable con muchos microorganismos y eso desencadena parasitosis, problemas de diarreas agudas, que es uno de los problemas sobre todo en la primera infancia, ¿no? Entonces, de igual forma, la calidad del aire y tener una vivienda que sea adecuada, ¿no?, donde haya espacio, donde pueda circular el aire, es también muy importante y por eso también se toma en cuenta. Un lugar que es hacinado, que es muy reducido, también favorece a que no haya una buena condición de salud y que haya propagación de enfermedades. Entonces, esto también es importante. De igual manera, en cuanto a las condiciones de trabajo, ¿no?, que sean decentes, porque también eso va a afectar tanto a la adquisición, ¿no?, de esa remuneración, la cuestión económica, que va a ayudarnos a poder adquirir alimentos y también nuestra salud mental. Y como un punto también principal que lo resalto, también menciona el tener una buena nutrición. Todo ello va a confluir para poder tener una adecuada salud. Y es lo que se busca este año, en este Día Mundial de la Salud, en este año 2024.
Entonces nos vamos a explayar en este punto que es de la buena nutrición. Entonces, ¿por qué debo alimentarme correctamente? ¿No? Todos sabemos de que nos gusta comer, ¿no? Nos gusta tener todos los alimentos, ¿no? Que son bastante agradables, pero no siempre sabemos elegir correctamente estos alimentos. Entonces, todos necesitamos energía, necesitamos carbohidratos, necesitamos grasas, ¿no? Lípidos, necesitamos proteínas, vitaminas y minerales. Cada uno de nosotros va a tener un requerimiento de todos estos aspectos, ¿sí? Puede variar, ¿no? Tanto en una mujer, en un varón, o en un niño, o en una mujer que está gestando, o está dando de lactar, o tal vez tenga una enfermedad, ¿no? Todos estos requerimientos pueden variar. ¿Para qué me sirve? Para poder mantener, ¿no? Nuestros órganos y sistemas en funcionamiento, ¿no? En un funcionamiento adecuado. Cuando no tengo una cantidad adecuada de energía, entonces esto va a variar para que pueda seguir latiendo mi corazón, para tener una temperatura adecuada en el cuerpo, para poder realizar mis actividades cotidianas, mis actividades normales, ¿no? Para poder movilizarme, caminar, para realizar algún tipo de actividad física, requiero tener también todos este tipo de elementos, ¿no? Para poder hacer la función cognitiva, para poder pensar, para poder hacer todas esas actividades, necesito tener una adecuada alimentación, ¿no? Para mantenimiento. Y de todo ello me lleva a poder finalmente también luchar contra diversos aspectos, como por ejemplo, diversos tipos de enfermedades. Me sirva como un escudo, ¿no? Un escudo protector contra enfermedades infecciosas, ¿sí? Y también enfermedades crónicas. No solamente como forma de protección, que lo vemos aquí simbolizado, sino también como parte de un tratamiento para poder recuperarme de esta enfermedad, ¿no? Entonces, hablemos un poco de las enfermedades infecciosas, ¿no? Hay enfermedades que obviamente van a ser rápidamente transmitidas. Lo vimos en el año 2020, durante toda esta época del COVID-19, ¿no? De este virus que avanzó y arrasó con muchas personas, sobre todo aquellas que no tenían un estado nutricional adecuado. Ahí pudimos ver, ¿no? La importancia de tener un estado nutricional adecuado y no necesariamente el tener, ¿no? Mayor peso, ¿no? Va a hacer de que uno esté más fuerte. Vimos que las personas que tenían un estado de malnutrición, en este caso por exceso, un estado de sobrepeso y obesidad, eran el factor de riesgo principal para un estado mucho más grave de esta enfermedad, ¿no? Entonces, las personas que estaban, ¿no? Con un estado nutricional adecuado podían resistir y también como parte del tratamiento, si tenían una alimentación adecuada, un soporte nutricional adecuado, podían resolver mucho más rápido y exitosamente este cuadro, ¿no? De igual forma, las personas o en cualquier otra enfermedad que sea infecciosa, puede ser que me contagie, pero el periodo de enfermedad y la gravedad va a depender cómo esté de preparado mi organismo. Y para eso sirve tener una alimentación adecuada, ¿no? No quiere decir de que si me alimento bien nunca me voy a contagiar de ninguna enfermedad, ¿no? Hay enfermedades que obviamente basta una pequeña cantidad para que pueda infectarme, pero cómo va a responder mi organismo a ello depende de mi estado nutricional. Entonces, es un punto importante. A eso hablamos de las enfermedades infecciosas. Y también en la parte del tratamiento, ¿cierto? Hemos visto, por ejemplo, las personas en el tiempo del COVID que al tener una alimentación adecuada, ¿no? O sea, estaban hospitalizadas, pero tenían una alimentación adecuada o estaban tal vez en casa, pero se alimentaban mejor, pudieron salir más rápidamente de este cuadro, a diferencia de otras personas que no tuvieron tal vez este acceso a una alimentación adecuada, ¿no? De igual manera, lo podemos ver en las enfermedades crónicas, ¿no? Para que se dé una enfermedad crónica, no solamente tiene que haber un problema en la alimentación, son varios aspectos que van a hacer que se dé este problema en un tiempo mucho más largo, ¿no? No es una enfermedad aguda que hay un periodo de incubación, 2, 3 días y ya tengo la enfermedad, sino que
ha tenido que todos estos factores pasar un largo tiempo para poder llevar a cabo esta enfermedad y también, ¿no?, se va a desarrollar con un proceso largo. Tenemos, por ejemplo, ya los procesos de exceso de peso, como es el sobrepeso o la obesidad, ¿no? De igual manera, en lo que corresponde a los problemas vasculares, por ejemplo, los problemas eh, cardiovasculares. Vemos aquí en la imagen, por ejemplo, en lo que se refiere a la acumulación de este tejido adiposo en nuestras arterias, ¿no? Lo cual hace de que haya un problema en la circulación, con mayor riesgo, por ejemplo, a infartos, ya sean cerebrales, corazón u otros órganos, ¿no? Entonces, esto no se da de un momento a otro, se da, ¿no?, en un proceso largo. Probablemente mi alimentación no haya sido la mejor durante un largo tiempo, además de como, por ejemplo, mi actividad física haya sido tal vez más sedentaria durante un proceso largo, ¿no? Entonces, todo ello va a confluir a que se desarrollen estas enfermedades. O vemos en la parte superior, ¿no? Vemos la mano que está midiéndose, ¿no?, la glucosa. Entonces también para que se dé estas enfermedades no ha sido solamente que esté comiendo mal, son otros factores más ambientales, por ejemplo, en cuanto a la actividad física, ¿no? De igual forma puede ser asociado también a algún riesgo en la familia que pueda darse. Entonces, en el campo de los puntos modificables, ¿no?, es principalmente la alimentación y la actividad física. Y para el tratamiento de ellas, para decir, no quiere decir de que si ya tengo la enfermedad ya no voy a poder hacer nada. Puedo controlarlo y puedo vivir con esta enfermedad, pero necesito también tener una alimentación que sea adecuada, ¿sí? El tratamiento, ¿no?, de esta enfermedad, desde el punto de vista nutricional, va a hacer que estos niveles se normalicen y disminuya el riesgo, ¿no?, de una enfermedad o de un estadio mucho más grave, ¿no?, de una recuperación o de que se pueda mantener controlada esta enfermedad, ¿no? En el caso de la diabetes, si es que yo tengo un manejo nutricional adecuado, ¿no?, no solamente cuando me han diagnosticado, sino durante todo el tiempo de enfermedad, ya lo formo como parte de un hábito, voy a evitar de que haya complicaciones, ¿no?, que hayan complicaciones mucho más graves, ¿no?, como el pie diabético o la enfermedad renal, pero todo parte desde el ya tener una guía en cuanto a mi alimentación, ¿no?, si es que ya tengo la enfermedad. Y si es que es mucho más, tendría que ser la parte de prevención. De igual forma, en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, o en el caso de la obesidad en sí, ¿no?, que puedo prevenirlas, pero si es que ya tengo alguno de estos problemas, puedo controlarlo y evitar de que pase a un estado de severidad o una complicación mayor, ¿sí? Entonces, nuestra alimentación, ¿no?, es la base como parte de la prevención, es la base para poder evitar muchas enfermedades, tanto como que son las enfermedades crónicas, como también el poder resistir mucho más a un tipo de enfermedad infecciosa y poder salir mucho más rápido de estos procesos. Entonces, ¿cómo debo tener mi alimentación?, ¿no? ¿Cómo debo alimentarme correctamente? Para poder ser más concisos, necesitamos todos estos puntos que habíamos visto anteriormente, ¿no? Necesitamos energía en general, que va a ser a base de los carbohidratos, de las grasas, de las proteínas, no solo a base de uno de ellos, sino de la armonía entre todos estos elementos, además de las vitaminas y de los minerales, ¿no? Aquí he puesto un representante de cada uno de ellos, es decir, en mi alimentación, para que sea adecuada y debe ser correcta, debo tener, ¿no?, un representante de todos estos tipos de elementos dentro de cada uno de mis tiempos de comida. Y esa es una deficiencia que tenemos también en nuestra alimentación, ¿no? Muchas veces tenemos en una gran proporción, por ejemplo, en carbohidratos, nuestra alimentación, nuestros platos bandera, son muy ricos, pero suelen tener una mayor cantidad en cuanto a carbohidratos.
¿no? Que no son malos, son buenos, lo necesitamos para poder tener esta energía, para poder cumplir todas las funciones que habíamos visto en un inicio. Pero el exceso, ¿sí? O solamente un plato que contenga solamente carbohidratos, entonces ahí tenemos el problema, ¿no? Que tenga lípidos, por ejemplo, acá tenemos un representante, como es la palta, ¿no? Que es un alimento bastante agradable y bastante sano, pero muchas veces se podría decir de que se evita comer grasas, ¿no? Y eso incluye inclusive estos alimentos, ¿no? Se tiende a tergiversar la información y pensamos de que todas las grasas son malas, hablando de una persona sana, ¿no? Que llevo a evitar todas las grasas, inclusive este tipo de alimentos, porque son bastante calóricos, porque me pueden hacer subir de peso, o tal vez porque pensamos de que puede elevar tal vez los lípidos en sangre y podamos llegar, ¿no? A un problema cardiovascular que se acumule en mis arterias, por ejemplo. Pero eso es totalmente falso, ¿no? Hay muchos mitos en cuanto a la alimentación y en los tipos de grasas también hay este tipo de mitos. Entonces, es por eso que necesitamos tener una información correcta. Las grasas saludables, y aquí tenemos nuestro representante, por ejemplo, de la palta, son necesarias en nuestra alimentación, ¿sí? Si alguien les dice de que tiene que llevar una dieta que es saludable y le dice de que tiene que eliminar todo tipo de grasas, es falso, ¿sí? No le creen, porque es totalmente falso. Entonces, los lípidos, las grasitas saludables son necesarias dentro de una alimentación que es correcta. De igual forma, las proteínas. Y aquí tenemos un representante que es el pescado, ¿no? Tenemos diferentes tipos de proteínas, ¿no? El pollo, que es el principal en nuestra dieta, ¿no? Lo tenemos prácticamente toda la semana, tal vez en nuestra alimentación. Tenemos la carne de res, ¿no? El pescado, los huevos, los productos lácteos. Todos ellos nos van a dar buena fuente de proteína de origen animal, pero también tenemos representantes de origen vegetal, ¿no? Como por ejemplo los principales, las legumbres, las lentejas, los frijoles, los payares. Tal vez muchos de ustedes habrán almorzado el día de hoy las lentejas, ¿no? También es una muy buena fuente de proteína de origen vegetal, pero aquí pongo de representante al pescado, porque a veces lo comemos muy poco, ¿no? Tal vez lo consumimos ahora que ha pasado recientemente en Semana Santa, hemos comido ahí el pescado, pero lo comemos a veces principalmente en verano, ¿no? En el ceviche, y después por ahí una vez a la semana, dos veces al mes, ¿no? Quincenal, pero no lo consumimos muy frecuentemente, y más comemos, por ejemplo, el pollo, ¿no? O también se tienen mitos con el pescado, ¿no? Que no debo consumirlo porque me puede infectar alguna herida, tal vez si me han operado, ¿no? Hay muchos mitos en cuanto a ello. Pero el pescado tiene muy buenas propiedades, ¿no? Tiene un tipo de carne que se digiere fácilmente, ¿no? No causa tanto trabajo. Además, también de grasitas que son adecuadas y una muy buena fuente de hierro. Entonces, por eso lo he resaltado. Y debo tratar de incluirlo con mayor frecuencia en mi alimentación. Entonces, puedo incluir, por ejemplo, aquí si he puesto la papa o el arroz o algún tipo de carbohidrato, ¿no? Con una fuente de proteína, aquí tenemos el pescado, y algún tipo de lípido como la palta. Estos de aquí, principalmente son los que nos van a dar esta energía que necesito durante todo el día. Pero también necesito vitaminas y minerales que van a hacer que todos estos elementos de las proteínas, de los lípidos y de los carbohidratos puedan cumplir la función que es por lo que se está consumiendo, ¿no? Que puedan cumplir sus funciones. Van a regular todo nuestro organismo, ¿sí? Entonces, aparte de brindar estas vitaminas y minerales, todas las variedades de vitaminas, por ejemplo, la papaya como un representante de la vitamina A, ¿no? Los minerales en general, ¿no? Por ejemplo, el potasio, ¿no? El magnesio, que muchas veces es la preocupación de muchas personas, lo encontramos principalmente en vegetales y frutas, ¿no? De forma natural. Además que nos van a brindar elementos como es la fibra, ¿no? Que es muy importante porque a veces lo consumimos en muy pequeña cantidad. En nuestra alimentación cotidiana consumimos muy poca cantidad de fibra, ¿no? Consumimos tal vez la ensalada uno o dos veces en la semana, ¿no? Y en una cantidad pequeñita como para poder añadir al plato.
pero no lo consumimos en una porción adecuada. Las frutas los consumimos más y mejor que los vegetales, pero tampoco en una proporción correcta, ¿no? Principalmente en grupos poblacionales vemos de que lo suelen consumir más las personas más pequeñas, ¿no? Los niños, pero en las personas adultas vemos que lo consumen en muy poca cantidad, ¿no? O con muy poca frecuencia. Por ejemplo, de la semana tal vez pasada, ¿no? Hasta el día de ayer, ¿cuántas veces habremos comido alguna fruta? Pongamos a ver, hacer la memoria. ¿Cuántas veces durante la semana? Tal vez una vez, dos veces, tal vez la he incluido en algún jugo, o tal vez he consumido otro tipo de alimentos y no lo he añadido, tal vez en una media mañana, una media tarde o en mi desayuno. ¿Y cuántas veces he comido tal vez la ensalada? A ver, pongámonos a hacer la memoria durante la semana pasada. He comido tal vez, ¿no? En el menú, tal vez del almuerzo que me han dado, pero una cantidad pequeñita, ¿no? A un costadito del plato, un par de cucharadas, ¿no? Un par de tomates, ¿no? Un poquito de lechuga, pero no una cantidad, ¿no? Que debería ser. Entonces, todos estos elementos deben estar presentes en mi alimentación, ¿sí? Es decir, tanto en mi desayuno como en mi almuerzo, como en mi cena, deben estar presentes todos estos elementos, ¿ok? Ahora, sabiendo todo ello, ¿no? No siempre tenemos el acceso a todos estos alimentos por muchos motivos, ¿verdad? Antes de pasar a ellos, ¿no? Una buena nutrición entonces es solo cubrir mis requerimientos, es decir, solamente cumplir con el numerito de cada cantidad de energía, la cantidad de proteínas, ¿no? Sino que no es solo eso, sino tiene que ver mucho también nuestros hábitos alimentarios, la conducta alimentaria que yo tengo, ¿no? La forma en que yo como va a ser diferente tal vez a la que comen otras personas, ¿no? De los que vemos, muchas de las personas que vemos conectadas, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Han comido de diferentes formas. Muchos tal vez les gustará las legumbres, a algunos les gustará más las lentejas, a otros les gustará tal vez más otro tipo de legumbre, ¿no? A algunos les gustará más el pescado, que he puesto como ejemplo, otros no lo toleran, no les gusta, no lo consumen porque nunca lo han comido, tal vez, lo han comido muy poco y prefieren otro tipo de preparaciones, ¿no? Son hábitos y es normal y también nuestra alimentación está relacionada a ello. ¿Los hábitos pueden cambiarse? Sí, pueden mejorarse, pero es un poco más complejo poder llegar a poder cambiar estos hábitos, ¿no? Se pueden mejorar. Nuestros gustos y preferencias están basados también en la forma en que he comido los alimentos desde pequeño, ¿no? En nuestras costumbres, en nuestra cultura. Si tal vez he vivido en la selva, tengo más preferencia por otro tipo de alimentos, como el que vemos, por ejemplo, aquí en la imagen superior, ¿no? Si tal vez he vivido en otros lugares, tal vez de la sierra, si nos ven aquí en algunas otras regiones, tal vez busco otro tipo de alimentos, ¿no? O me gustan ese tipo de preparaciones, que también son saludables, que también son adecuadas, ¿no? Y se puede tener una alimentación adecuada con estos alimentos también. No todo es, por ejemplo, tenemos la idea tal vez que una alimentación adecuada, balanceada, es tomar un jugo verde, ¿no? Consumir avena, de comer pan integral, ¿no? O con semillas, o tomar yogur. Eso es una alimentación saludable para muchas personas, pero no es así. Podemos incluir los alimentos perfectamente que se dan en cada región, ¿no? Como parte de nuestras costumbres y tener perfectamente una alimentación correcta y adecuada, ¿no? Pero obviamente estas van a tener estas variaciones. Entonces, no solamente es cubrir los requerimientos, sino es que se tengan todos estos aspectos en cuenta, de nuestros hábitos, de nuestros gustos y preferencias, de nuestra costumbre. Y obviamente, si hay problemas de intolerancia, es decir, que si como algún alimento y me produce mucha pesadez, muchos gases, o que tenga tal vez alguna alergia a algunos alimentos, entonces solo en esos casos podré tal vez eliminarlo o quitarlo de mi alimentación, ¿no? Pero, ¿no? Ya sabiendo todo esto, para muchas personas el acceso a estos alimentos puede verse también afectada. Como habíamos visto en la primera imagen, recordarán que el
acceso, ¿no?, a la salud en general, a la información, ¿no? Es lo que se toma en cuenta para este año en cuanto a la fecha conmemorativa de lo que es el Día Mundial de la Salud. Y se pone en cuenta algunos aspectos, ¿no? Como por ejemplo el acceso también a los alimentos, que puede verse afectado, ¿no? Por diversos tipos de problemas, como es en el caso del fenómeno del niño. Lo hemos estado viendo también desde el año pasado, ¿no? Que se han estado encareciendo muchos productos. Por ejemplo, el limón sucedió, ¿no? Estaba muy, muy caro y por lo tanto no podíamos acceder a ellos. ¿Y se perjudicó nuestra alimentación? Sí, todos sentimos de que no podíamos consumir de forma adecuada, obviamente por la economía que teníamos. O habían en algunas otras regiones alimentos que no habían, ¿no? No, simplemente no se producían por estos problemas en cuanto al cambio climático. Y ese es uno de los problemas que puede darse, ¿no?, de aquí en adelante, el problema al acceso de los alimentos y cómo nosotros podemos entonces reaccionar a ello y tener una alimentación adecuada. Entonces tenemos que justamente tener toda esa información para poder escoger los alimentos de forma correcta, ¿no? Y obviamente poder evitar de que haya un problema en cuanto a nutrición. De igual forma, ¿no?, vemos, por ejemplo, aquí otras noticias, ¿no? El Perú afronta olas de calor de hasta 40 días que hemos estado soportando, ¿no? Toda esta temperatura elevada. Hubo muchos problemas en cuanto al golpe de calor, ¿no? Y sin una hidratación adecuada, entonces tampoco podíamos estar en un estado adecuado de salud. Entonces, la hidratación correcta, por ejemplo, es uno de los factores. Imagínense no poder tener acceso a agua, ¿no? Como es en el caso de una posible escasez que también se haya podido dar o que se pueda dar en el futuro. Entonces, todos estos aspectos también van a influir en nuestra alimentación, ¿no? No solamente el qué tipo de alimentos voy a consumir, sino el acceso a todos ellos, ¿sí? Es por eso también estar preparado en cuanto a los tipos de alimentos que puedo consumir o con qué lo puedo reemplazar, ¿no? En esos casos, en el caso de que, por ejemplo, se elevara, ¿no? Productos como, por ejemplo, la papa, el arroz, son parte cotidiana, son parte bastante frecuente de nuestra alimentación. Pero si es que no tengo el acceso tal vez al arroz, puedo reemplazarlo por otros alimentos, ¿no? Que tal vez hay en ese momento y que no va a suceder nada si es que tal vez no consumo estos alimentos por un momento. Pero sí es de preocupación, ¿no? El no tener este tipo de productos. Entonces hay que sí informarnos y tratar de cuidar justamente todos estos aspectos para tener una alimentación correcta. Todos entonces tenemos accesos a servicios de nutrición, ¿no? Ese es otro de los puntos. Tenemos una educación nutricional. Vemos de que no siempre se da este acceso en cuanto a salud en general y mucho más es en cuanto al acceso a servicios de nutrición, ¿no? ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes, que vemos en la sala de Zoom, estamos 65 personas, probablemente en YouTube tal vez hayan otras personas más, cuántos de nosotros tal vez cuando éramos jóvenes o cuando hemos sido niños, hemos pasado por una consulta de nutrición, ¿no? Nos han hecho seguimiento para ver si hemos estado creciendo, ganando peso, ganando talla de forma adecuada? Tal vez no muchos, ¿no? ¿Cuántos actualmente de los que están presentes tal vez durante eh, el transcurso del año pasado ha asistido a una consulta de nutrición, ¿no? Tal vez algunos les habrán derivado, ¿no? Otros tal vez hasta el momento nunca han pasado por un servicio de nutrición. Entonces, eso es lo que también es importante recordar en esta fecha, ¿no? Que el servicio de nutrición existe, ¿no? Pero debe estar, obviamente, tener acceso a más lugares. Hay muchos centros de salud que cuentan, ¿no?, con tal vez solamente un profesional de nutrición, un nutricionista, o en algunos lugares simplemente no hay. Entonces, eso es lo que necesitamos. O tal vez sí hay, no siempre se acude al servicio, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, ¿no? El tener este acceso a una consulta de nutrición.
Por ejemplo, en nuestros niños, tal vez todos, algunos de nosotros tenemos niños pequeños, ¿no? Nuestros hijos o sobrinos, o conocemos a un niño pequeño, ¿no? Todos han pasado tal vez por su consulta de nutrición. Hemos visto si está creciendo adecuadamente o si está ganando el peso que debería, se está haciendo un control. Usualmente es en los más pequeños, pero cuando ya son más grandes, ¿no? 7, 8, 10 años, o cuando son adolescentes, ya no los volvemos a llevar. Y no sé si realmente está teniendo una alimentación correcta y está teniendo, ¿no? Un control adecuado en cuanto a sus indicadores nutricionales, ¿no? El peso, la talla, por ejemplo, ¿sí? De igual forma, el tener una consulta de nutrición, ¿no? Es importante para poder tener todos estos aspectos de la alimentación, tanto infantil como de una persona adulta, como de un adulto mayor o como de una gestante también, ¿no? No siempre se tiene este acceso a poder tener una información adecuada en cuanto a una evaluación nutricional integral, por ejemplo. Entonces, lo que queremos es que todas las personas, por ejemplo, los que estamos aquí presentes, se lleven esta información de que tienen derecho a poder pasar por estas consultas de nutrición en el establecimiento de salud que tengan, que son, por ejemplo, aquí de salud, pueden pasar estas consultas de nutrición y es su derecho tener este control adecuado, el tener una consulta de nutrición, ¿no? Si están gestando, si son adultos mayores, si tienen alguna enfermedad o simplemente si estoy sano, también tengo el derecho a tener una consulta de nutrición y poder saber cómo mejorar este aspecto. Otro de los aspectos es en cuanto a la educación nutricional y eso también se ha visto desde por ejemplo, desde los colegios. No siempre tenemos una educación nutricional, ¿no? No sabemos comer. Tenemos muchos alimentos, ¿no? Tenemos gran variedad de alimentos, pero no sabemos combinarlos adecuadamente. Y eso se refleja en los indicadores, por ejemplo, de anemia, de desnutrición crónica en nuestros niños, ¿no? Sumado obviamente a otros factores en lo que son los problemas de sobrepeso, tanto infantil como en personas adultas, o lo que son el avance de estas enfermedades crónicas. Entonces, la promoción de la salud, ¿no? De salud nutricional en este caso, y de la educación es muy importante, ¿sí? Muchos de ustedes, tal vez de las que están aquí presentes, las mujeres tal vez en su estado de gestación, tal vez han visto una sesión demostrativa de cómo preparar los alimentos ricos en hierro, ¿no? Durante la gestación, o tal vez los que tienen niños pequeños, tal vez las mamás, o las tías, o los tíos, ¿no? O los papás, habrán asistido a una sesión demostrativa de alimentos también, donde les enseñan, ¿no? A cómo hacer las papillas, ¿no? Y cómo va avanzando hasta poder integrarse a la alimentación de todos en casa. Entonces, eso es importante y no todas las personas tienen acceso también a esa información, ¿no? El cómo alimentarse de forma adecuada. O si es que tal vez soy un adulto mayor, tampoco tengo, ¿no? Esta información en cómo llevar una alimentación adecuada cuando tengo una enfermedad crónica o cuando no puedo tal vez alimentarme de forma correcta porque tal vez me faltan piezas dentales, porque tengo problemas digestivos, ¿no? Cuando tengo otro tipo de problemas. Entonces, estos aspectos en cuanto a la educación nutricional también son muy importantes y no lo tenemos lamentablemente, ¿no? Lo ideal sería que desde los colegios se tenga esta información, cosa que ya podamos tener una formación de mejores hábitos alimentarios, ¿no? En la vida adulta y por lo tanto disminuir estos problemas de enfermedades crónicas que han ido avanzando o problemas de enfermedades como la anemia, por ejemplo, y el aspecto en cuanto a la prevención, ¿no? Que es siempre lo principal. Entonces, hemos visto lo importante que es la alimentación como parte, como base, ¿no? Tanto de la prevención como del tratamiento, ¿no? De diversas enfermedades, conmemorando ahora el Día Mundial de la Salud, ¿no? No puede haber, ¿no? Una salud adecuada
si es que no cuido mi alimentación, si es que no estoy informado de cómo alimentarme correctamente, si es que no he pasado por una consulta nutricional antes, si es que no he recibido algún tipo de taller en cuanto a mi alimentación. Entonces, es los puntos principales que quiero resaltar en esta breve exposición, tal vez, y espero ahora sus preguntas. De igual forma, estoy agradecida. Uno de los puntos más antes ¿no? Este es la primera imagen que habíamos visto, ¿no? Que tanto la salud es mi derecho como también la nutrición, ¿no? La nutrición es nuestro derecho y todos debemos de acceder a estos servicios. Todos desde cualquier lugar de nuestras regiones, tanto en Lima como en las diferentes áreas, podemos acceder a servicios de salud y también a la nutrición. Nosotros somos Nutrición a Todo Terreno. Muchas gracias en nombre mío, Ana Toribio, en poder brindar esta exposición y poder contribuir un poco en cuanto a la información en nutrición. Muchas gracias. Bien, tenemos una pregunta desde el canal de YouTube. La alimentación en un paciente operado de la vesícula después de un mes. Ok. Entonces, de una cirugía de vesícula, menciona. Bien, donde habíamos mencionado que justamente la alimentación también va a ser parte de la recuperación, ¿no? Del tratamiento y de la recuperación también de diversos tipos de patologías. En este caso, al haber una cirugía de la vesícula, va a intervenir la digestión de las grasas, ¿no? La vesícula va a tener esta función de poder regular esta digestión de las grasas. Entonces, si ha habido este problema, debo de tener bastante cuidado en estos aspectos, ya que si a pesar de que ha pasado un mes, aún es poco, debo de cubrir mi alimentación. Puedo tener grasas también, pero van a ser en cantidades muy pequeñas, ¿sí? En una de las imágenes les había mencionado que las grasas, ¿no? Son buenas y que todos debemos de consumirlo, ¿no? En una persona sana. Pero si es que está comprometido la, la digestión de las grasas, entonces puede generar dolor, puede generar molestias, ¿no? De náuseas, inclusive de problemas diarreicos, porque la absorción va a verse afectada. Entonces, lo mejor es, obviamente, poder consumir en cantidades muy pequeñitas y fraccionadas durante el tiempo, ¿sí? Los alimentos, obviamente, de fácil digestión, ¿no? Como el resto de las preparaciones, se van a poder seguir incluyendo, pero tratar de que sean, por ejemplo, en productos cárnicos, bajos de grasa, en formas de preparaciones que no incluyan más aceite, ¿no? O de productos de alto contenido grasa, tratar de ir cubriendo, pero en cantidades pequeñas. ¿A qué me refiero? A que no me voy a comer toda una palta entera, ¿no? Tal vez puedo consumir una cuarta parte, ¿no? Una parte pequeñita o un octavo, tal vez, va a ser a tolerancia, ¿no? Consumo una parte, veo si lo tolero bien, en otro momento del día puedo consumir otra pequeña parte. No consumirlo todo de golpe en un solo momento. Y mucho cuidado con las comidas que como fuera de casa, porque dentro de casa lo puedo controlar, pero si como fuera, ¿no? En los menús o en cualquier otro lugar, no sé lo que le estoy añadiendo. Aparentemente, ¿no? Es una alimentación, una comida que parece que sin grasas, tal vez es un guiso, ¿no? Pero le han añadido. O tal vez tengo una ensalada que aparentemente es saludable, pero tiene tal vez un tipo de aliño que puede ser bastante grasoso y puede generar estas molestias. Entonces sí, es que hay que tener bastante cuidado. Y también le recomendaría de que si hay otro problema de salud asociado, o si hay muchas molestias, porque esto va a disminuir con el tiempo, pueda acudir obviamente a una consulta de nutrición para que se pueda tener un mejor detalle de todos esos aspectos. Gracias, licenciada. Tenemos otra pregunta de Luisa Condori. ¿El yogur se considera un alimento saludable y en niños qué se recomienda? Sí, el yogur es un alimento que es saludable,
¿no? Que va a tener algunos tipos también de bacterias benéficas para mi microbiota intestinal. Sin embargo, tengo que ver el tipo de yogurt, ¿no? Hay muchos productos industrializados, ¿no? Que tienen el nombre de yogurt, pero tienen otros añadidos que si lo consumo de forma frecuente me pueden traer otros problemas de salud. Por ejemplo, vemos yogures que son muy azucarados, inclusive vienen con el octógeno, ¿no? O que tienen, por ejemplo, esos yogures que usualmente se promocionan para niños, ¿no? Que vienen con bastante azúcar y arriba le añaden esos dulces, ¿no? Como grajeas, galletitas, cereales, que son altos en azúcares. Entonces ya se desfigura este alimento que es adecuado, ¿no? Muchos de los productos que vemos de forma comercial tienen este problema, porque el yogur, ¿no? El que es el natural, es más ácido, ¿no? No siempre es agradable para todos. Entonces, hay que ver, ¿no? Bien las etiquetas, qué es lo que contiene, y obviamente que buscar uno que no tenga estos octógonos, ¿no? Que no sean con esos añadidos. Gracias, licenciada. Otra siguiente pregunta de Amada. ¿Cuánto tiempo se puede guardar los alimentos preparados? ¿Varía su contenido nutricional? Alimentos preparados para la conservación, imagino, de los alimentos, tanto en refrigeración como en congelación, ¿no? Cuando son los productos, eh, una comida, por ejemplo, ya lista, ¿no? Hay personas que a veces cocinan, ¿no? Y ya lo guardo para mañana o para pasado, ¿no? Lo voy tal vez clasificando. Pueden durar, ¿sí? Pero va a tenerse en cuenta algunos aspectos, por ejemplo, no debe pasar, ¿no? Más de 2 horas después de que he cocinado, ¿no? Para poder guardarlo, porque ahí ya va a haber un problema, un crecimiento de microorganismos. Si va a estar en refrigeración, ¿no? Esta comida no va a durar mucho tiempo. Si lo voy a mantener en congelación, entonces ahí sí puede durar mucho más. Hay personas, por ejemplo, que hacen para sus refrescos, ¿no? Cortan la fruta y lo congelan y lo ponen en bolsitas y ya lo tienen listo para hacer el refresco tal vez o los jugos durante el resto de la semana. Entonces ahí sí nos puede durar mucho más tiempo, puede durarnos, ¿no? Inclusive hasta meses. Pero en refrigeración, y hay que también ver en qué nivel está mi refrigeradora, si está refrigerando adecuadamente, porque con el tiempo puede haber estos problemas. Eh, Colocarlo, ¿no? Dentro de la refrigeración puede, sí, no durar mucho tiempo. Y más si es que tal vez he hecho mi comida en el almuerzo, ¿no? A la 1 de la tarde y recién lo voy a guardar a las 5 o 6 de la tarde porque se me olvidó, ¿no? Y ahí recién lo voy a refrigerar. Entonces va a durar mucho menos, porque durante ese tiempo ya ha habido un crecimiento de microorganismos, ¿no? Y si eso lo pretendo consumir tal vez mañana o pasado, ¿no? Y eso ya no va a ser adecuado y más bien puedo tener algún tipo de problema infeccioso. Entonces sí hay que tener bastante cuidado en ese aspecto. Gracias, licenciada. Una siguiente pregunta. ¿Cómo es la alimentación después de una cirugía del estómago? De una cirugía del estómago, ya. Hay diversos tipos de cirugía en el estómago. Por ejemplo, podría ser, tal vez no sé a qué tipo de cirugía se refiera, ¿no? Hay cirugías que puede ser, por ejemplo, de una úlcera, puede ser tal vez que haya tenido, lamentablemente, alguna resección de una parte del estómago, puede ser pequeño o más grande, o inclusive hay personas que por algún tipo de problema, ¿no? Se ha habido una resección de todo el estómago, entonces, va a variar dependiendo qué porción o qué problema del estómago se ha tenido, ¿no? Pero, ¿no? En términos generales, podemos ver, decir de que hay que tener bastante cuidado con el volumen de las comidas, ¿no? El estómago, la función principal es el almacenamiento de la comida, ¿no? Para que poco a poco vaya pasando al intestino y se pueda digerir, ¿no? Entonces, el volumen de la comida, un volumen muy grande,
tal vez estoy acostumbrado a tomar mi sopa, mi segundo, mi refresco, mi fruta o mi postre, ¿no? Y si he tenido esa cirugía y pretendo consumir igualito como comía antes, entonces va a haber un problema, ¿no? Entonces, es importante en estos casos, sí sería adecuado un fraccionamiento de las comidas, ¿no? Como punto general, porque en realidad esto se tiene que ver, ¿no? En una consulta para poder ver todos esos aspectos. Y también tener cuidado con alimentos que puedan ser muy irritantes, ¿no? Para la mucosa intestinal. Hablamos de sazonadores, de condimentos, de grasas, ¿no? De bebidas alcohólicas, etcétera. Pero sería adecuado de que acuda a una consulta nutricional para poder ver todos los factores, ¿no? Tal vez algunos tipos de síntomas, o qué cirugía o de qué porción del estómago estamos hablando. Gracias, licenciada. Tenemos varias preguntas de Carmen Miranda. ¿Qué recomendaciones se debe dar a los adolescentes que no se alimentan bien por no subir de peso? Es una pregunta que es muy importante, ¿no? De la señora Carmen. Si hay adolescentes que están viendo en este momento, o tal vez acá muchas mamás le van a hacer ver esta charla, ¿no? Esta sesión a sus hijos, eh, hay mucha mala información, ¿no? A los jóvenes hay mucha información en redes que es totalmente incoherente, ¿no? Es totalmente jalada de los pelos, se podría decir. Hay dietas donde solamente dicen de que se debe comer la dieta de la manzana, ¿no? La dieta del agua, de la sopa, ¿no? Cosas así que a veces van a generar un problema de malnutrición. O vemos también en las redes sociales, por ejemplo, en TikTok he podido ver también muchos influencers que promocionan algunos productos que tal vez les ha funcionado a ellos, pero no son adecuados para toda la población, ¿no? Y mucho más en un adolescente, ¿no? Por ejemplo, los famosos quemagrasas o tipos de dieta, ¿no? Donde solamente se comen unas 6 horas y el resto del día se hace ayuno, ¿no? Que no son de forma adecuada y por una moda pueden hacer que su estado nutricional, ¿no? Pueda verse afectado. Y se ve cuando uno va, yo trabajo en los hospitales y veo los casos de personas, de jóvenes que llegan mal porque le recomendaron un producto, un jugo que les va a hacer una limpieza intestinal y que con eso van a bajar de peso, ¿no? Y lo único que lograron es deshidratarse, ¿no? Y llegar por emergencia y tener un problema, ¿no? Infeccioso tal vez, o un problema diarreico agudo. Entonces, es muy importante ver la información que están consumiendo, ¿no? Y consultarlo a un profesional, porque hay muchas personas que pueden hablar de alimentación, pueden hablar de nutrición, pero hablan en base a su experiencia o hablan en base a tal vez alguna empresa que los está auspiciando, pero no hablan en beneficio de los pacientes, en beneficio de la población en general. Así que tener bastante cuidado. Gracias, licenciada. Michelle Riveros pregunta, ¿qué tan efectivo es el uso de los productos comerciales de colágeno en pacientes adultos mayores? Y si hay alguna variación o afectación del colágeno al llegar al estómago cuando interactúa con el ácido clorhídrico. Sí, uno de los suplementos que también se habla bastante es justamente del colágeno, ¿no? Va a depender, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todas las personas somos iguales y no todos lo vamos a necesitar, ¿no? Hay personas que tal vez no pueden comer de una forma adecuada, simplemente no lo puedo tal vez obtener, ¿no? Con la alimentación, entonces requiere una suplementación. En los adultos mayores, si tiene buen apetito, si puede masticar bien y puede comer, el colágeno es finalmente un tipo de proteína que lo vamos a ir formando nosotros si es que tenemos un aporte adecuado de proteínas. Entonces, si mi adulto mayor, ¿no? Tal vez mi papá, ¿no? Tal vez mi familiar, tiene buen apetito y come, entonces tengo, en primer lugar, antes que la suplementación, mejorar mi esquema de alimentación, ¿sí? Dar un buen aporte de las proteínas, porque es uno de los problemas que también tenemos en forma general, como digo, tenemos que ver el caso obviamente individual,
pero usualmente comemos muy pocas fuentes de proteínas. Comemos una presita pequeñita, o en la noche ya no comemos nada, ¿no? Porque tomo un lonche y solamente tomo una infusión, mi pancito con mantequilla, pero ahí no hay proteínas. Entonces no va a haber una formación de colágeno si es que no consumo una buena fuente de proteína, en primer lugar. Si aún así, ¿no? Hay estos problemas, puedo consumir, sí, algún tipo de suplemento, pero como le digo, sería adecuado primero evaluar cómo es la alimentación. Gracias, licenciada. Un par de preguntas más. Paul Muñoz, ¿cómo influimos desde la parte emocional para un buen uso, una buena alimentación en el curso de vida? ¿Cómo influimos desde la parte emocional para una buena alimentación en el curso de vida? Sí, la parte emocional tiene que ver bastante con también nuestro estado de ánimo y las ganas de que yo quiero comer, ¿no? Podemos haber visto tal vez muchas personas que tienen un problema de depresión, ¿no? Donde la alimentación, obviamente, por muchos problemas que puedan tener, ¿no? La alimentación es el último punto en que tal vez se puedan preocupar y eso va a afectar, obviamente, ¿no? El estado nutricional de la persona. Puede adelgazar rápidamente y puede tener algún tipo de enfermedad infecciosa, ¿no? Asociada a ello. Eh, Cuando hablamos, por ejemplo, de la depresión en sí, si tenemos, ¿no? Una sensación, un ánimo deprimido, ¿no? Como lo llaman los jóvenes usualmente, ¿no? Que se sienten tristes, que se sienten bajoneados, ¿no? Pueden sí afectar en que no voy a cubrir los requerimientos que necesito. Puede ser de que omita tiempos de comida, no desayuno, no almuerzo, ¿no? Y también estados en los que tal vez me esfuerzo a comer, pero voy a tener tal vez problemas digestivos, ¿no? Me siento mal, pero aún así he comido y siento pesadez, siento náuseas, ¿no? Siento ese malestar estomacal. Obviamente el estado emocional va a afectar muchas funciones en mi organismo y entre ellas uno es el apetito, ¿no? Es uno de los puntos que, por ejemplo, yo me puedo dar cuenta si es que una persona está pasando por algún tipo de problema, ¿no? Si es que tal vez no se está alimentando como usualmente lo hacía, se ha disminuido, ya no consume tal vez como normalmente lo hacía, o cuando ya no prepara también los alimentos. Lo he visto, por ejemplo, para resaltar en el caso de los adultos mayores, ¿no? Hay muchos adultos mayores que dejan de preparar los alimentos o disminuyen su consumo por un aspecto emocional. Cuando, por ejemplo, ya no hay nadie en casa, ¿no? Los hijos se han casado, se van, están solamente, ¿no? En este caso, ambos, puede ser los abuelos, ¿no? Solitos. Entonces, ya no hay a quien prepararle la comida, ya no sienten ese interés por preparar, por hacer algo, una alimentación como normalmente lo hacían, y con que consumen algo pequeñito, ¿no? Tal vez toman una infusión, pancito, lo que quedó tal vez un poquito de arroz y se lo dividen, ¿no? Porque ya no sienten ese ánimo de querer preparar, ¿no? Algo adicional. Pero cuando alguien llega a visitarlos, ahí sí, los atienden con todas las preparaciones, ¿no? O tal vez los fines de semana van a casa, ¿no? Los hijos y entonces ahí preparan, inclusive los dan en tuppers para poder llevar a todos. Entonces, es un aspecto importante, ¿no? En el caso de los adultos mayores también, y eso afecta, ¿no? La forma de alimentación, afecta a largo plazo el tener un estado nutricional debilitado. Entonces, sí, es muy importante estos aspectos. Y en las personas que tal vez están en tratamiento en un centro mental comunitario, que toman alguna medicación, que tienen algún problema de salud mental, también es importante que puedan tener una consulta con su nutricionista, porque sí afecta bastante todos esos aspectos en cuanto a depresión, en cuanto a ansiedad y también interacciones con medicamentos que pueden generar de que haya algunos de estos problemas. Gracias, licenciada. Otra pregunta, ¿el horario de las comidas es importante?
Sí, efectivamente. Es muy importante tener horarios en cuanto a la alimentación, ¿sí? Son hábitos que necesitamos tener, ¿no? Que, por ejemplo, se establece desde los niños pequeños, ¿no? Ahí, los que tienen niños, ¿no? Sabrán que, por ejemplo, ya tienen un horario, ¿no? A tal hora me toca mi fruta. Los niños ya están esperando que a esa hora comen su fruta o toman su yogur, ¿no? O comen tal vez una mazamorrita, tal vez en la tarde. Hay que tener horarios fijos para las comidas, ¿sí? El omitir tiempos de comida, como muchos de los adultos por el tiempo, por el trabajo, por la demanda, la carga laboral que tenemos, ¿no? Esta vida agitada que lamentablemente llevamos, hace de que no tengamos una alimentación adecuada, ¿no? Omitimos, tal vez trabajamos muy temprano y no nos apetece tomar desayuno y me salto el desayuno, no lo tomo, hasta tal vez las 11 de la mañana, o a veces no como nada y me voy hasta el almuerzo de frente. Y eso hace que en el almuerzo tenga mucho apetito y consuma grandes volúmenes, sobre todo tal vez a base de carbohidratos, porque no he tenido ningún tipo de alimento durante la mañana. O a veces no almuerzo y estoy comiendo recién a las 5 o 6 de la tarde, entonces ya no ceno porque recién acabo de comer. Entonces eso genera todo un desorden, ¿no? O a veces como muy tarde, porque tal vez tengo clases, ¿no? Hasta muy tarde y estoy comiendo hasta las 11, 12 de la noche y recién pido algún delivery para comer y al día siguiente siento esa sensación de pesadez, de malestar, de náuseas, como que tengo la comida que no ha digerido hasta acá. Entonces, esos horarios inadecuados, y si eso le sumo una comida inadecuada, va a generar de que hayan problemas en poder cubrir justamente lo que hemos necesitado, en poder cubrir la cantidad de proteínas, la cantidad de energía que necesito durante el día. Y si eso es un tiempo prolongado, ¿no? Años y años y años así, podemos llegar a desarrollar una enfermedad crónica. Gracias, licenciada. Una última pregunta. ¿Cómo actuar en una mejor alimentación en los adolescentes con obesidad y sobrepeso? Ya. Eh, ¿Cómo actuar? En primer lugar, en el caso de los adolescentes, más que evitar tener que estar con mucho, tener una dieta muy, muy estricta, en el caso de los adolescentes, es ir incorporando hábitos de estilo saludable. Por ejemplo, uno de los aspectos principales, antes de tal vez de hacer muchos cambios en cuanto a la alimentación, es la actividad física. ¿Sí? Tenemos que reforzar ese aspecto. No solamente cuando veo a una persona o un adolescente con sobrepeso, obesidad, no quiere decir de que solamente voy a ver el tema alimentario, sino tengo que ver el resto de los factores. Entonces, yo lo veo de esa manera. Primero hay que abordar el tema de la actividad física. ¿Se está realizando actividad física? ¿Con qué frecuencia? ¿No? ¿Qué tipo de actividad física? El adolescente disfruta de esta actividad, ¿no? Porque para que sea también aceptado y para que pueda ser durante un tiempo prolongado esta actividad, tiene que gustarles, ¿no? A nuestro adolescente. De nada sirve que yo le digo, vea, vas a correr y vas a hacer planchas y vas a hacer esto, si no le gusta, pero tal vez le gusta bailar o tal vez le gusta jugar vóley, ¿no? O le gusta jugar fútbol. Entonces, para que esa actividad sea perdurable, es mejor que sea una actividad que le guste. Y otro es regular la alimentación, ¿sí? Las porciones, las cantidades de los alimentos y el tipo de comida que se está brindando, ¿no? En primer lugar, es tratar de que se consuman en horarios fijos, como hemos mencionado, porque es un tema bastante frecuente de los horarios en cuanto a la alimentación. Otro, en cuanto a la hidratación, que no siempre se hidratan de forma correcta, y es otro de los aspectos, con qué tipo de bebida me estoy hidratando. Y, ¿no? Por último, en ver ya los tipos de alimentos que voy a consumir, ¿no? ¿Qué tipo de alimentación voy a tener? Más que no voy a comer arroz, que no voy a cenar, que no voy a comer papa, ¿no? Como las recomendaciones que a veces lamentablemente se suelen dar o se suele escuchar, o que por iniciativa propia, tal vez yo pienso de que ya no vas a comer arroz, ya no vas a cenar, ¿no? Ya no vas a consumir muchos de los alimentos que tal vez me gustan, que inclusive hasta personal de salud, tal vez desactualizado, lo menciona, es ver
controlar los tipos de alimentos, ¿no? Las porciones, las cantidades, incluir alimentos que tal vez no se estaban consumiendo y moderar en el caso de los alimentos ultraprocesados, ¿no? Que es lo que también suele afectar bastante. Entonces, es un trabajo individualizado que se debe de tener y que se tiene que conversar, no imponer, conversar y llegar a acuerdos con nuestro adolescente, y es por eso importante una consulta, ¿no?, adecuada en cuanto a nutrición, para tener todos sus parámetros, ¿no?, bioquímicos también, y poder llegar a un consenso y que esta alimentación se forme en un hábito. Gracias, licenciada, por las preguntas resueltas. Y bueno, para finalizar y cerrar la sesión, agradecemos que nos pueda dejar las palabras finales y poder concluir. Bien, sí, agradezco nuevamente al Nacional de Telemedicina y también agradezco a todos los presentes, ¿no? Aquí estamos gran cantidad de personas aquí en el Zoom y también muchas personas que están viendo en YouTube y que muchas personas también van a ver esa retransmisión tal vez ya en YouTube en otros días. Y el interés que tienen en ese tema nutricional. Nuevamente, la nutrición es la base, ¿no?, de una adecuada salud, pero no siempre no acudimos o buscamos un profesional que nos pueda orientar. Entonces, es ahora el momento de visibilizar eso y tomar acción, ¿no? No necesariamente tengo que recién tener una enfermedad, ¿no?, para poder recién mejorar mi alimentación, sino desde la parte preventiva. Y no solamente tener el esquema, ¿no?, de alimentación adecuada en cuanto a comer ensalada, ¿no?, o todo integral o todo sin azúcar, sino que con los alimentos que tengo en mi región, tal vez muchas personas me ven aquí desde diferentes regiones, tener una alimentación adecuada. Eso es en lo que se basa una buena alimentación, ¿no? Y acudir a su nutricionista finalmente.